Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy grabando esta clase pues con el fin de hacérselas llegar en caso de que tuviéramos algún contratiempo o más al ratito. Y bueno, el tema es que tengan el temario completo, por lo cual siempre grabo o procuro hacer una copia de respaldo de la clase que vamos a platicar el día de hoy. La clase anterior estuvimos abordando algunos de los temas centrales de la ideología de Aristóteles. Y bueno, ya platicamos hasta el cansancio que Aristóteles pues es el padre del método científico, o lo que hoy conocemos como el método científico, en su afán y su constancia de poder idear algún método con el cual pudiéramos llegar a un conocimiento comprobable, ¿sí? También Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, pues empieza a dividir el conocimiento, ¿no? Recuerden que para Platón lo importante era en plenitud una teoría de ideas, y para Aristóteles, pues Aristóteles va un poquito más allá y empieza a clasificar el conocimiento. Él nos habla de matemática, nos habla de física, nos habla de dialéctica. Y bueno, si nosotros hoy en día tenemos todas estas materias que estudiamos en la secundaria o en el bachillerato, pues se debe a esa misma clasificación que se hizo en su momento. Platicábamos también acerca de que algunos de los puntos más importantes o puntos centrales de nuestra religión no los pudiéramos concebir si no es de la mano de Platón y de Aristóteles propiamente, porque como decimos comúnmente, tropicalizan algunas de las ideas de Platón. En este caso, pues quien se inspira mucho en las ideas de Platón y las aterriza, pero para una religión que es la nuestra, ¿sí? Para una religión católica o cristiana, es San Agustín. Entonces San Agustín toma este conjunto de ideas platónicas y las adapta precisamente a nuestra religión. Gran parte de lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, pues es parte de un trabajo en conjunto que se realizó en el famoso e histórico Concilio de Nicea, ¿sí? En el Concilio de Nicea, pues varios de los representantes del cristianismo abordan los temas más polémicos que toca esta religión, y digamos que empiezan a rediseñar cuáles son las ideas centrales sobre las que nosotros como cristianos tenemos que seguir, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? En este trabajo, desde luego, pues lo que se hace es, si hay una historia original, pues de repente empezarla a modificar, le empezamos a adaptar algunas de las ideas o personajes centrales igual, algunos de estos personajes los borramos, otros los añadimos, y bueno, fue más o menos lo que se hizo en este concilio de Nicea. San Agustín de Hipona es un personaje muy trascendental para ello, porque adapta muchas de las ideas precisamente de Platón, pero para nuestra religión. Él nace el 13 de noviembre del 354 en un lugar que se llama Tagaste y que se encuentra al norte de África. San Agustín, digamos que se dedicó gran parte de su vida a pasarla muy bien. Él buscaba, sobre todo en su juventud, pues allegarse a los más grandes placeres. Digamos que vivió una vida de estilo hedonista, ¿sí? Recuerden que el hedonismo es esa corriente filosófica en la cual se va a dar o se va a poner en primer lugar, pues, la recepción de todo tipo de placeres. Al contrario del estoicismo, que lo que busca es llegar a tener una vida virtuosa, aún fuera con sacrificios o con ciertos sufrimientos. Bueno, San Agustín se la pasó bien, se la pasó de pachanga, pero ya en sus últimos años, pues empieza a generar una serie de reflexiones de él, cómo había vivido su vida, y pues se dio cuenta de que en realidad no estaba aportando nada, ¿no? Iba a pasar por este mundo, digamos, en pena ni gloria, y más lo que platicábamos la clase anterior, que la vida de cada uno de nosotros es tan breve. Digo,
pensemos en la persona más longeva que conocen, en realidad pues es muy breve el espacio-tiempo que abarca en relación a todo el tiempo que ha existido antes de esa persona y a todo el tiempo que va a existir. Entonces es un chasquido en realidad para nuestras vidas, y de eso se dio cuenta San Agustín. Entonces San Agustín quería, pues, de alguna manera dejar algo para la posteridad. No quería dejar este mundo únicamente, pues, habiendo sido ese San Agustín tan irrelevante, que pues empieza a generar una serie de reflexiones. Como por ejemplo, San Agustín cree, después de toda esta vida llena de placeres, que la felicidad solo es posible en el plano sobrenatural, ¿sí? O sea, después de este paso por la tierra, en el cual yo cuento con un cuerpo con el cual me puedo expresar, o sea, en el momento en el que se desprende el alma, ¿sí? En ese momento pudiera yo ser feliz, para San Agustín. Pero, ¿quién se quiere esperar a ese momento para ver si puede ser feliz? Y mientras, ¿qué hacemos? Mientras, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Ahora, dice San Agustín que el único camino para conseguir esto es partiendo de la interioridad del alma humana, que asciende hasta el ser supremo. Ya San Agustín nos está hablando de un ser supremo, pero recuerden cómo es verdaderamente Platón quien habla de la composición del alma, y nos habla de que hay tres partes del alma: dos que se quedan en este mundo terrenal, ¿sí? Y otra que es la suprasensible, que va más allá, la que se desprende del cuerpo, ¿sí? Esa parte racional. Y entonces, bueno, como nos damos cuenta, San Agustín es quien se va a encargar de cristianizar la filosofía platónica. Luego entonces, ¿qué sería del cristianismo sin Platón? Esa es una de las primeras reflexiones que hay que retomar. Por otro lado, los escritos de San Agustín contienen la opinión clara e incuestionable del santo sobre el eterno problema del mal. ¿Okay? Ya hablamos del bien y del mal. Okay. Él aborda el tema del problema del mal, que es un pensamiento basado en un optimismo que proclama, igual que los platónicos, que toda obra de Dios es buena y la única fuente del mal moral es la libertad de las criaturas. Solo que da la casualidad de que esa libertad de las criaturas, en todo caso, también es parte de la obra de Dios. Si nosotros tenemos esa libertad, o como le dice el libre albedrío, es precisamente porque Dios nos ha dotado de él. Entonces, lo cual pudiera sugerir una justificación para llenar a nuestro Dios, ¿sí? Al Dios de los cristianos, pues todo de bondad. Pero en realidad, si nosotros partimos de ideas parecidas, pero de otras religiones, nos vamos a dar cuenta de que Dios no es solo bondad, Dios lo es todo. Dios está en todo, en toda la energía que nosotros podemos tener, ¿sí? En el por qué yo puedo estar hablando, puedo estar pensando, me puedo estar moviendo, puedo estar viendo los árboles, puedo ver las frutas, puedo ver los animales. Ahí está Dios, es esa energía que hace que todo se mueva. Y entonces pensamos, Dios no es alguien, Dios es algo. Y no es cierto, bueno, no lo sé, pero sería mucho más fácil pensar que Dios no nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros, en ese egoísmo propio que tiene el ser humano, a Él lo hicimos a nuestra imagen y semejanza, y por eso lo representamos con una figura de ser humano, lo representamos como un hombre, lo representamos como un hombre ya entrado en edad, eso por la sabiduría que podía significar, un hombre fuerte, un hombre de barba. Pues así es como nosotros lo hemos visto representado en las iglesias, ¿no? Entonces, pues al final es cuestionable el hecho de la imagen y semejanza de Dios que nosotros pudiéramos tener, ¿no? A mí me suena más lógico que es la energía que lo tiene absolutamente todo. Y entonces para mí sí, efectivamente también hay un Dios, pero no es un Dios alguien, es un Dios algo. Pero San Agustín se encarga de separar el mal de Dios.
Porque San Agustín nos habla de un Dios bueno, un Dios virtuoso, un Dios todo bien. Pero pues todo lo malo, todo lo negativo, pues también es parte de nosotros y somos, en ese caso, pues hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí hay una de las principales contradicciones, pero bueno, luego viene San Agustín con algunos argumentos con los cuales fortalece la idea de el Dios y de pues que no tiene por qué estar peleado el conocimiento científico con la idea de Dios y la fe, ¿no? Bueno, además de que pues, San Agustín da una clara opinión acerca del mal, es un pensamiento, como dijimos, positivo que proclama, igual que los platónicos, que toda obra de Dios es buena y la única fuente moral es la libertad de las criaturas, o sea, el libre albedrío. Pero también hay una relación muy importante para San Agustín entre la razón y la fe. ¿Esto cómo es? Bueno, como para San Agustín lo importante es explicar la relación entre el alma humana y Dios, entonces fe y razón no son más que medios o instrumentos que se van a exigir mutuamente para encontrar la verdad. Por lo tanto, fe y razón no se van a excluir uno a otro, sino que se van a complementar. San Agustín propone que la fe se sitúe al comienzo y al final de la especulación racional. Y en esto tiene un gran argumento San Agustín, porque sería muy inocente pensar, o muy egoísta pensar, que nosotros, los seres humanos, siendo un asunto mínimo del universo, ¿sí?, pues pudiéramos tener el conocimiento completo. ¿Cuántas cosas nos hemos estado preguntando los seres humanos por tanto tiempo? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa cuando muere mi cuerpo? ¿A dónde se va mi alma? ¿De dónde vengo? ¿Sí? Si la muerte es la no existencia, entonces quiere decir que ya vencimos una vez a la muerte, que es al nacer. Y entonces dentro de todo el espacio y todo el tiempo universal, a nosotros nos tocó vivir un pequeño instante, por lo menos para el universo así sean 100 años. Esas son una de las cuestiones que pues no hemos podido, a las que no les hemos podido encontrar una respuesta lógica. ¿Qué pasa después de que yo me voy de aquí? Nadie ha regresado para contarnos, ¿sí? En todas esas cuestiones pues está la fe, porque la razón no alcanza, porque la razón al ser humano le alcanza para entender de aquí a aquí, digamos que de aquí a aquí es donde existe ese conocimiento humano. Pero todo esto, todo el universo sigue existiendo y hasta ya no nos alcanza a nosotros el raciocinio con el que nos dotaron para poderlo comprender o conocer. Sabemos que por lo que hace a la creación, pues hay teorías como la teoría del Big Bang. Sabemos acerca de la teoría darwiniana de la evolución, ¿no? Los seres mejores adaptados son los que sobreviven. Y vamos, se empiezan a desarrollar múltiples teorías que quedan en eso, en teorías. Realmente no terminamos por aterrizar un conocimiento cierto. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de la creación y del Big Bang, pues tampoco nos dice nada que no pudiéramos estar hablando del mismo momento, ¿sí? Esos 7 días en los que, bueno, 6 días en los que Dios tardó en diseñar todo el universo, y entre todo eso a nosotros, a los animales y todo lo que lo rodea, que dicen fueron 7 días. Y el Big Bang nos habla de un instante y de permanente movimiento, cambio y evolución también. Pudiéramos estar hablando exactamente de la misma cosa y religión y ciencia no tendrían por qué estar peleados, no tendrían por qué caer en un conflicto, ¿sí? Ahí también podemos entender que, bueno, este argumento de San Agustín en relación a que no es cierto que fe y razón se encuentren contrapunteados, ¿no? Otro tema que aborda San Agustín es precisamente el conocimiento, ¿sí? Y dice que el problema del conocimiento pues es justificar la verdad, porque esto está conectado con la posibilidad de que el hombre alcance la felicidad.
por medio de la verdad yo alcanzo la felicidad. Pero muchas veces es complicado llegar a la verdad, o muchas veces no podemos hablar de una verdad concreta. Y eso es lo que a nosotros nos ha tenido también de la mano de la fe. Hay ciertos conocimientos, sobre todo cuando hablamos de ciencias exactas, pues que resultan verdades absolutas, como que uno y uno son dos, y toda la vida uno y uno han sido dos, y toda la vida así lo serán. Dicen los románticos que cuando se trata de un hombre y una mujer que son uno y uno, pudieran resultar en tres. Pero bueno, es una idea romántica nada más, ¿no? Las ciencias exactas son, como le decimos, verdades absolutas. Pero también tenemos ciencias sociales, ¿sí? Y dentro de las ciencias sociales también generamos conocimiento. Cuando nosotros hablamos de historia, por ejemplo, pues nosotros repetimos una serie de hechos que se dieron con anterioridad a nuestra existencia, de manera individual me refiero, ¿sí? O a nuestra época. Y bueno, al final nosotros tenemos los conocimientos o las ideas que se plasmaron en ese momento, pero a ojos de algún individuo en particular. Nosotros pudiéramos hablar, por ejemplo, de Porfirio Díaz y decir es un tirano, pero también habrá otro historiador que nos diga, pero era un gran desarrollador industrial para México. Y pudiéramos platicar acerca de Maximiliano y que nos digan, bueno, es un emperador que llegó de manera invasiva a nuestro territorio, pero por otro lado también podríamos hablar de Maximiliano que se preocupaba por la clase proletariado o por los campesinos. Entonces, pues es muy interesante cómo realmente no hay una verdad absoluta cuando hablamos de ciencias sociales. Y eso es lo que nos contaron. Entonces, pues, igual que la religión. La religión, pues, es un conjunto de ideas que nos han venido contando desde hace mucho tiempo. Pero en ese transcurso del tiempo, como teléfono descompuesto, pues no sabemos qué tan legítimas son todas las historias o todas las narraciones que pudieran contener nuestra Biblia o cualquier libro religioso sobre el que se fundamente alguna de las religiones, ¿sí? Entonces son varios puntos a considerar acerca del conocimiento. Aquí, por ejemplo, el conocimiento para Platón es el de las ideas. Esa visión es posible gracias a la acción iluminadora de Dios, según San Agustín. ¿Ok? Sobre la inteligencia para que pueda alcanzar las verdades eternas que con mucho exceden su contingencia y finitud. Y aquí también tiene un buen punto San Agustín. Si nosotros como seres humanos nos distinguimos del resto de seres vivos o de seres del reino animal, porque tenemos una razón, ¿en virtud a qué tenemos esa razón? Si nosotros tenemos la capacidad de formar sociedades, si tenemos la capacidad de idear e inventar cosas, si tenemos ese tipo de capacidades, ¿a quién se lo debemos? Esa particularidad a lo mejor un neurólogo me la pudiera explicar de manera en cómo actúa o la actividad cerebral, pero no el por qué lo tenemos. ¿Sí? Ok, así funciona un cerebro, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de escribir, de narrar, de pensar, de gobernarnos en la manera en la que lo hacemos para bien o para mal? De crear ideas, crear mitos, crear ilusiones con los cuales nosotros mismos nos seguimos rigiendo. A lo mejor en la época del Imperio Romano o antes con los griegos, pues eran comunidades politeístas y se hablaba de Zeus o se hablaba de Poseidón o de Baco o de Hermes. Y había un dios para cada cosa, ¿no? O Hades, por ejemplo. Hasta para la muerte había un dios. Personajes como Caronte, que eran los que nos trasladaban a los seres del mundo de los vivos al mundo de los muertos en una balsa. Y hoy nos suenan como cuentos maravillosos, pero al final pues como mito nada más. Pero qué tan alejado estamos de ese mito cuando nosotros también tenemos y nos regimos todavía para muchos de nuestros actos sobre un mito. Ese mito que es la religión.
eh, hablar de Jesucristo, o hablar del Antiguo Testamento, hablar de Adán y Eva, hablar del arca de Noé, hablar de Caín y Abel. ¿Cómo sabemos que pasó todo eso? ¿De dónde salió Adán y Eva? Pues alguno de los dos tuvo que haber hecho o haber repetido la historia de cómo sucedió lo de la costilla y todo eso. Y evidentemente eso no nos suena a ninguno de nosotros como algo racional. Ahora decimos, bueno, es que el Antiguo Testamento está sujeto a una a interpretación de todo lo que, no es que las cosas hayan sido tal como nos las cuentan, pero hay que interpretarlas. El mismo Papa Francisco nos ha dicho, pues es que la Biblia no hay que tomarla de manera literal, está sujeta a interpretación, pero eso nos lo vienen a decir ahora. Hace 20 años, hace 30 años la idea era diferente. Entonces, pues no podemos conservar o no nos podemos detener tanto en el mito, porque la razón está trabajando todo el tiempo. La razón, nuestra cabeza, trabaja 24/7, incluso hasta cuando dormimos está trabajando. Entonces, esa actividad nosotros no la podemos detener, y esa actividad, pues a lo que me lleva a mí es al cuestionamiento, y el cuestionamiento me lleva justo aquí, a la filosofía, ¿no? Entonces, pues hay muchas contradicciones que todavía no nos podemos explicar. Bueno, siguiendo por este orden de ideas, también tenemos que hablar acerca de las ideas que tenía San Agustín en relación a Dios, o pues cómo nosotros pudiéramos entenderlo y sobre todo justificarlo, ¿sí? San Agustín quiere justificar la existencia de Dios. Aquí ya abordamos un poquito también la influencia de Aristóteles, ¿sí? Recuerden que Aristóteles era quien se preocupaba por poder demostrar que lo que estoy diciendo es conocimiento cierto. Y hay tres puntos principales de los cuales nos va a hablar San Agustín, como por ejemplo la prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo me quiere probar San Agustín la existencia de Dios? Y él me dice, si hay conocimientos universales y ningún ser particular y contingente puede ser su fundamento, es porque refleja la necesidad de un Dios, o sea, de ese Dios todo, ese Dios creador, ese Dios que puso todo lo que yo veo a mi alrededor ahí, ¿sí? Insisto, ese Dios se puede interpretar de mil maneras, como nosotros lo hemos venido haciendo. No tenemos que pensar en un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y ahí es a donde me lleva el pensamiento de la energía. ¿Qué hace que la hormiga camine? ¿Qué hace que las hojas crezcan y de repente caigan? Y de repente un árbol se quede pelón y de repente otra vez vuelva a florecer. Ese movimiento. ¿Qué hace que el río siga corriendo? ¿Sí? Que el mar tenga sus olas, que esa energía, ya se pensaron, energía lunar, bueno, que esa energía lunar también esté ahí, que nosotros actuemos de la manera en como actuamos, que seamos hijos y nietos de alguien y después padres de alguien y abuelos también, y que así nos hemos venido comportando y hemos abarcado ya tantos años, de la misma manera que si lo comparamos con una idea universal, pues resulta muy poquito tiempo. Bueno, justo ahí está Dios entonces para San Agustín. Otro punto que toca San Agustín es el problema de la esencia metafísica de Dios. Y nos dice que si sus atributos fundamentales son conocer, crear y amar, la esencia metafísica de Dios se encuentra en la inmutabilidad. Todos podemos y tenemos la capacidad de conocer, de crear y de amar. ¿Y dónde está o dónde radica esa facultad para tener esas posibilidades? ¿Sí? Decimos de conocer aquí, del almacenamiento de información, de crear, pues tenemos nosotros la creatividad que es parte también de los seres humanos, que unos tienen más y otros tienen menos, pero eso es otro tema. Y de amar tenemos la capacidad de sentir, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa capacidad de sentir? Piénsenlo.
¿Quién nos dio esa capacidad o qué nos dio esa capacidad de sentir? Eso rebasa por mucho el tema de yo tengo un cuerpo que se compone de cierta manera, con tantos huesos, con tantos músculos. Eso rebasa por completo esa idea. ¿Sí? Estamos hablando de facultades muy interesantes que a lo mejor no les hemos dado pues la importancia que tienen, que son precisamente esas tres: conocer, crear y amar. Y por último, el problema de la creación, ¿sí? De donde partimos todo. Y nos dice que el mundo inteligible de Platón tiene ahora un fundamento teológico. Dios creó el mundo según unos modelos, que son las ideas inmutables y eternas que existían previamente en la mente del creador. O sea, San Agustín toma este mundo de las ideas de Platón y se lo atribuye al propio Dios, ¿sí? Esas ideas inmutables que nosotros tenemos, dice, solamente pueden provenir de Dios. Entonces son algunas de las maneras con las cuales San Agustín pretende justificar que efectivamente sí existe un Dios. Y bueno, como yo les digo, depende a qué le llamemos Dios. Que hay una energía primera y universal, de eso ninguno de nosotros tenemos duda. Y el cómo vamos a bautizar a esa energía primera y universal, pues depende de cada uno de nosotros. Yo opto por llamarle Dios. Y bueno, después también hablamos acerca del problema del hombre, o bueno, San Agustín habla de la idea o el problema del hombre, y bueno, él recoge la tradición de Platón y nos dice, el alma, ¿sí?, es una sustancia completa unida accidentalmente al cuerpo. Como todo lo que sucede y como todo lo que vemos, pudiéramos pensar que es accidental. Y de hecho sería lo más razonable por pensar. Luego, bueno, la estructura del alma manifiesta la imagen y semejanza de Dios al crearla de esta manera. La misma naturaleza del hombre hace posible encontrar a Dios en su interior. ¿Se acuerdan de esas tres partes del alma de la cual nos habla Platón? Bueno, pues ahí nos dice San Agustín que se encuentra Dios, precisamente en esa figura tripartita, en la figura del carro alado. Ahí se encuentra Dios y está Dios dentro de todos nosotros. Eso quiere decir que esa energía de la que estamos platicando al final, me dice San Agustín que sí, efectivamente, ahí está Dios, eso es Dios. Y bueno, el hombre posee tres facultades que para San Agustín corresponden igual de manera tripartita en memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. Y la memoria se va a representar con Padre, entendimiento con Hijo y voluntad con el Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad, ahí están esas tres partes que, no olviden, vienen desde las propuestas platónicas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, la parte racional. Entendimiento, la parte irascible. Y voluntad, la parte apetitiva. Ahora se dan cuenta cómo, si hilamos todas estas ideas, pues gran parte de lo que nosotros conocemos como nuestra tradición cristiana encuentra su fundamento, pues no en la serie de escritos que fueron dejando los apóstoles y todo esto, sino la encuentran precisamente y sobre todo el Antiguo Testamento en Platón. Bueno, creo que con esto podemos terminar de momento nada más la parte de San Agustín, ¿sí? Sin duda esto lo vamos a platicar en vivo y a todo color, pero les digo que de todas maneras no está de más dejar respaldos de las clases para que nosotros por este medio nos podamos seguir comunicando, podamos seguir avanzando en nuestro verano de filosofía. Y bueno, lo más importante es que cada una de estas conexiones nos vaya dejando a nosotros una reflexión, ¿sí? A mí me encanta platicar de San Agustín porque
justificamos tantas cosas y empezamos a entender tantas cosas que hasta este momento nos habían dicho que pues eran incuestionables por la fe que le debemos a Dios. Y eso es un tema de la institución de la iglesia, el tema de la incuestionabilidad de la fe, ¿sí? San Agustín nos dice lo mismo. San Agustín nos dice, tú cuestiona todo lo que quieras y donde ya no te alcance la razón para seguir cuestionando, ahí entra la fe. Bueno, pues como siempre, un gustazo poder estar aquí con ustedes compartiendo un ratito por lo menos de estas pláticas y nos vemos hoy mismo en la tarde o si no mañana nos vemos igual en punto de las 8 de la noche, ¿sale? Cuídense mucho, bye bye.